Bueno, parceros, finalmente llegó Donald Trump a la Casa Blanca y en su discurso de posesión habló de muchas cosas, pero no dijo absolutamente nada acerca de la reserva de Bitcoin ni nada relacionado al mercado cripto. Y a eso podríamos atribuirle que Bitcoin no se haya consolidado y no se haya mantenido por encima de máximos históricos, imprimió un máximo histórico horas antes del anuncio de Donald Trump y terminó corrigiendo casi hasta el final del día. Aún así, a pesar de toda esa volatilidad, las bolsas, al menos en Estados Unidos, ayer estuvieron cerradas por día festivo y por eso había que desconfiar de ese movimiento de ayer. El día de hoy las bolsas están abriendo ligeramente alcistas, Bitcoin también está rebotando un poco, entonces vamos a analizar qué es lo que pasa con el precio de Bitcoin, cuáles son las oportunidades que nos muestra el gráfico, pero hay algo que les quiero comentar que de pronto se está ignorando con toda la euforia que está alrededor de Donald Trump, y es que esta semana, en tan solo un par de días, tenemos un dato macro súper relevante que podría impactar no solamente al mercado cripto, sino al mercado tradicional, a todos los mercados. Y ese dato macro es precisamente la decisión de tasas de interés de parte del Banco de Japón, porque se espera que suban las tasas de interés, de hecho que las suban a los niveles más altos en los últimos 17 años, y no sé si se acuerdan qué fue lo que pasó la última vez que Japón subió los tipos de interés. Subió los tipos de interés en solamente 12 puntos básicos o 15 puntos básicos si no estoy mal, y la volatilidad que generó en los mercados fue tremenda, un shock de liquidez que se dio el 5 de agosto, que el VIX, el índice de volatilidad del S&P 500, llegó a niveles que no visitaba desde el coronavirus. Eso con una subida de 15 puntos básicos en tasas de interés en Japón, y ahora se espera, o los analistas esperan, que suban 25 puntos básicos, más de lo que subieron en agosto del año pasado, y por eso creo yo que se está infravalorando el impacto que pueda tener alrededor de los mercados, para las bolsas, para los commodities y también para activos de más riesgo como serían las criptos. Entonces, vamos a tener eso en cuenta. Creo que va a ser una semana complicada donde se va a estar moviendo mucho por todo lo que esté diciendo Donald Trump y por esos otros datos macro que seguro van a estar moviendo los mercados tras bambalina, van a generar altos flujos de capital, y por eso hay que ser versátiles. Las oportunidades hasta ahora se están pintando para arriba, vamos a tratar de aprovecharlas, pero teniendo muy claras cuáles son las zonas críticas y en qué punto uno tendría que ser versátil y darse la vuelta en las posiciones en caso de ser necesario. Entonces espero que me puedan acompañar hasta el final, y sin más preámbulos, vamos con el análisis. Aquí en pantalla tenemos el gráfico diario de Bitcoin y creo que en este gráfico podemos hacer todo el análisis. Después de la posesión de Donald Trump, la vela diaria de ayer lunes no cerró muy alcista que digamos. Esto se puede interpretar como una vela de reverso, una vela bajista, una pin bar, absorción por la parte alta, bueno, de muchas formas, incluso siendo rechazados desde la zona del máximo de diciembre, pues me imagino que ya muchos estarán hablando de doble techos, etcétera. Aún así, creo que después de toda la volatilidad, si tenemos en cuenta que la bolsa de Estados Unidos estuvo ayer cerrada porque era festivo en el día de Martin Luther King, pues bueno, hay razones para desconfiar de esta vela. El día de hoy, a pocos minutos de que abra la sesión americana, las bolsas están subiendo y Bitcoin también está repuntando nuevamente. Eso sí, con mucha volatilidad, rondando entre los 100, 105 mil dólares en las últimas horas. Entonces, bueno, a pesar de toda esa volatilidad, me parece que este gráfico diario sigue siendo alcista, está por encima de todos los parámetros relevantes para mí, que ustedes saben que son las medias móviles y el perfil de volumen. El perfil de volumen marcado desde justamente las elecciones en Estados Unidos donde ganó Donald Trump, que consideramos que es el principal catalizador de esta última subida que ha tenido el mercado, el cripto, tanto el tradicional. Y en ese sentido, pues bueno, zonas relevantes, el área de valor la tenemos, la parte alta del área de valor la tenemos en 102.700, es un soporte para gráficos de menor temporalidad, y la principal zona de soporte son los 98.700. Los 98.700 son la zona más negociada precisamente desde las elecciones, punto de control, y coincide con un cruce alcista entre la media diaria de 20 y de 50 periodos. Este cruce me parece particularmente relevante porque es un cruce alcista que anula un cruce bajista que se dio a principio de año, y recuerden que todo el mundo estaba hablando de hombros, cabeza, hombros bajista, Bitcoin a 80, 70 y pico. Entonces, bueno, por eso creo que es relevante ese cruce alcista, y por eso creo que debemos considerar esa zona de 98, 98.700 como la zona clave para Bitcoin ahora en el corto plazo. Creo que mientras Bitcoin se mantenga por encima de ese nivel, la predisposición debe ser alcista, y creo que la probabilidad de marcar nuevos máximos, al menos por el análisis técnico, están ahí.
Otra cosa que tenemos que considerar es precisamente ese rechazo desde la zona del máximo anterior. También con ese rechazo podríamos considerar que Bitcoin en los próximos días o durante las próximas semanas se mantenga por debajo de ese nivel y nos dé la forma de un rango que en mi opinión no tiene indicios de ser una distribución, el volumen no da tanto riesgo de ser una distribución, entonces creo que no es un rango que ponga en peligro la tendencia alcista de Bitcoin en principio, pero rango es rango y siendo rango no habría que descartar la posibilidad de que se vuelva a buscar la parte baja y aquí es donde entraría la posibilidad del catalizador de Japón, que el mercado tome mal la subida de tasas de Japón, tengamos excesiva volatilidad y creo yo que con esta zona clave 98.700 si el precio de Bitcoin está por debajo de esa zona para recibir la noticia de Japón podríamos ir a visitar esa zona de 90 en el transcurso de los próximos días o de las próximas semanas. Creo yo que eso con Japón puede generar distorsión en el corto plazo, pero no creo que afecte la tendencia alcista. Ya en un video posterior hablaré específicamente de lo que creo que va a pasar con Japón, porque creo que va a ser probablemente desde lo macro una de las cosas más importantes durante el transcurso de todo el 2025. Entonces esa es la zona clave con Bitcoin, por la parte baja 98.700, si la perdemos no podríamos descartar visitar la parte baja del rango y ahí mirar a ver qué pasa. En caso de que nos mantengamos por encima de esta zona, después del dato de Japón, creo que sería una muestra clara de que el apetito alcista está fuerte a pesar de todos los datos macro. Entonces creo que si Bitcoin se mantiene por encima de esta zona después del dato de Japón, la probabilidad incrementa muchísimo más de que vayamos a visitar nuevos máximos, de que se rompa esta zona de 109, 110 mil dólares y Bitcoin se extienda en un movimiento potencialmente a doble dígito. Hablando de eso, ¿cuál sería la zona de objetivo? Una muy clara de proyectar con este mismo gráfico sería utilizando ratios de Fibonacci, un 1.618 de toda la corrección que hemos tenido durante diciembre y de inicio de enero nos mandaría más o menos a los 120, 120, 300. Esa sería la forma más simple de proyectarlo, que igual no hay que olvidar que ya marcando máximos históricos es descubrimiento del precio. Todas estas proyecciones son especulación pura y dura, no son niveles históricos donde uno podría decir que el precio sí tiene probabilidad de tener interacción. Acá simplemente estamos proyectando, en mi opinión y en mi caso, una vez llegado a ese punto, viendo otros parámetros, viendo otros indicadores, ya uno podría empezar a tomar decisión, pero en principio esto, a pesar de ser una zona de objetivo, no es para mí una zona de venta. Entonces, ese es el análisis con Bitcoin. Vamos rápidamente y terminamos con las altcoins. Con las altcoins empezar hablando, como siempre, con la dominancia es mi parámetro principal para definir mis rotaciones hacia las altcoins. En este momento está en máximos del año prácticamente, cercano a 59% dominancia, zona que le favorece mucho a Bitcoin y lo estamos viendo. Que sí, que Dogecoin hoy está subiendo de pronto o ha llegado a subir 7-8%, Solana en estos días tuvo un repunte, una que otra de vez en cuando tiene mejores subidas que Bitcoin, pero son casos aislados. La gran mayoría de altcoins en este momento está teniendo peor desempeño que Bitcoin y eso nos lo muestra la dominancia. A pesar de eso, creo que sí hay un gráfico que me está invitando a tener exposición, a mantener la exposición que tengo en altcoins y de pronto incrementar un poquito más, de pronto con futuros buscar posiciones alcistas y es el gráfico de capitalización total para las altcoins, el que tenemos en TradingView como Total 3, que es el que también excluye a Ethereum. Me parece que este gráfico en particular, voy a poner el semanal, está en una zona clave, o más bien está por visitar una zona clave. También creo que necesita que Bitcoin rompa por encima de máximos históricos para ir a las altcoins como tal, visitar y testear esa zona clave. Serían los 1.16 trillones de capitalización, reitero, de todas las altcoins, que es la zona del máximo también del 2021. Una vez se rompa ese nivel, aplica lo mismo de descubrimiento del precio y creo que las altcoins tendrían un potencial de subir un 20% por encima de ese máximo aproximadamente. Una temporada de altcoins diríamos decente, pero de pronto no tanto como la que tuvimos en el 2021. A pesar de que estaríamos en nuevos máximos, ahora tenemos 1 millón más de shitcoins donde se distribuye toda esa capitalización. Entonces, bueno, términos de capitalización, esto me invitaría a entrar. Igual, esto no nos dice cuáles van a ser las de mejor desempeño. Eso lo analizaríamos de pronto en los directos o si tienen alguna interesante que les gustaría que analice, me la pueden dejar también ahí en los comentarios. Entonces, atento con las altcoins. De pronto, el riesgo ahora de entrar en las altcoins es mucho más de entrar en Bitcoin. La dominancia es un parámetro que nos lo demuestra, pero creo que el potencial de subida es alto. Habría que esperar de pronto qué es lo que pasa con Japón. Obviamente, si las altcoins se mantienen por debajo de este punto, Bitcoin
cae de los $100.000 después de Japón, pues bueno, esto se podría tardar un poco más, pero creo yo que la tendencia como tal sigue alcista y no va a cambiar independientemente de lo que pase con Japón en el corto plazo o con la Reserva Federal también que habla la otra semana. Entonces vamos a estar muy atentos. Ese es el análisis que les traía para hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si fue así, saben que reventar ese dedito arriba le ayuda muchísimo al canal. En este principio de año vamos a tratar de llegarle a muchísimas más personas. Recuerden que las puertas de mi Discord están abiertas de manera totalmente gratuita. Ahí publico más cosas que de pronto no publico a modo de video. Entonces les dejo ahí en la descripción en caso de que se quieran unir. Y bueno, no siendo más, cuídense y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.